Muy buenos días a todas las médicas y los médicos presentes en esta capacitación. El objeto de tratamiento en este punto son los encargados de velar por la libre competencia. Como se dijo previamente por mi antecesora, la norma que constituye la piedra angular en esta materia es el Decreto Ley 211, que fija las normas para la defensa de la libre competencia. Los objetivos primordiales de este decreto ley son promover y proteger la libre competencia de los mercados nacionales, considerando a la libre competencia, como un principio o bien jurídico superior en materia económica. Los organismos consagrados para la consecución de estos fines en este cuerpo normativo son el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y la Fiscalía Nacional Económica. Prescribe el artículo de ley que dentro de la esfera de las atribuciones otorgadas por la ley a cada uno de estos organismos, corresponde a estos dar aplicación a la legislación para el resguardo de la libre competencia de los mercados. Es necesario señalar que en este punto existe también un tercer organismo que en el decreto ley que de manera general también debe velar por el resguardo de la libre competencia. Esta es la Corte Suprema, que sobre esta materia tiene un rol menos protagónico y es siendo llamada por la ley a resolver como un tribunal de segunda instancia de las reclamaciones hechas valer por las partes respecto de los fallos o las sentencias del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. En términos muy simples, es un tribunal de segunda instancia que conoce de las apelaciones a las sentencias del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Entrando de lleno ya a tratar este organismo, señala el artículo 5 del decreto ley que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia es un órgano jurisdiccional, especial e independiente, sujeto a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, cuya función será prevenir, corregir y sancionar los atentados a la libre competencia. Que sea un órgano jurisdiccional significa que resuelve conflictos de relevancia jurídica, determinando los derechos que corresponden a cada una de las partes en este conflicto, mediante la toma de decisiones, sus sentencias, que son susceptibles de ejecución forzada. Que sea especial significa que está llamado a conocer de materias específicas. Ya sabemos que en este caso sobre los atentados a la libre competencia. Y que sea independiente significa que no forma parte del Poder Judicial, ni tampoco de ningún otro organismo que esté sujeta a la superintendencia correccional, directiva y económica de la Corte Suprema, significa, en términos muy simples, que la Corte Suprema puede aplicarle sanciones, también participa en la provisión de los cargos del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y además tiene la facultad de dictarle normas de carácter administrativo procesal para el buen funcionamiento de los procesos que se lleven adelante en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Este ejerce su competencia sobre todo el territorio nacional. En cuanto a su integración, está integrada por 5 miembros titulares, 3 de ellos son abogados y 2 de ellos son economistas, y además lo integran 2 ministros suplentes. El tribunal lo preside un abogado que es el presidente del Tribunal de Defensa Libre Competencia, que lo designa el presidente de la República de una quina, es decir, de una lista de 5 postulantes que confecciona la Corte Suprema mediante un concurso público de antecedentes. Solo pueden participar para este cargo quienes hayan tenido una destacada actividad profesional o académica especializadas en materias de libre competencia o en derecho económico o en derecho tributario y además años de ejercicio profesional. Los cuatro miembros restantes, titulares, reciben el nombre, el título de ministros, son profesionales universitarios, expertos en materia de libre competencia. 2 de ellos son abogados y 2 de ellos son licenciados
en materia económica o con posgrados en ciencias económicas. 2 ministros, uno de cada área profesional, abogado y economista, son designados directamente por el Consejo del Banco Central, previo concurso de antecedentes, y los otros 2 ministros, también uno de cada área profesional, son designados por el presidente de la República a partir de 2 nóminas que confecciona el Consejo del Banco Central, también mediante concurso público de antecedentes. Los ministros suplentes también son uno de cada área, un abogado y un economista, y son designados de la misma forma. No pueden ser nombrados ministros del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia quienes hayan desempeñado el cargo de Fiscal Nacional Económico o cualquier otro cargo directivo en la Fiscalía Nacional Económica en el año inmediatamente anterior al inicio del concurso público convocado para el nombramiento específico. El tribunal sesiona con un quórum mínimo de 3 miembros. Los acuerdos se adoptan por mayoría simple y en caso de que exista empate de votos, dirime siempre el voto del presidente. Ahora, ¿cuándo vienen a actuar estos ministros suplentes? Estos actúan en ausencia o inhabilidad de los ministros titulares y reemplazarán a este ministro preferentemente cuando correspondan a la misma área profesional. Es decir, si falta un ministro que es abogado, será reemplazado preferentemente con el suplente que tenga la misma calidad. En cuanto a la duración del cargo, tanto los ministros titulares como los ministros suplentes permanecen 6 años en su cargo, pudiendo ser designados solamente por un periodo sucesivo. Y no obstante, se va renovando el tribunal cada 2 años. En cuanto a la cesación de los cargos, las causales de cesación del cargo se encuentran establecidas en el artículo en el artículo 12 del Decreto Ley 211, y estos son el término del periodo para el cual fueron designados, la renuncia voluntaria, la destitución por abandono de deberes y la incapacidad sobreviniente. La incapacidad sobreviniente se entiende por esta cuando un ministro no puede ejercer su cargo durante 3 meses consecutivos o 6 meses durante un año. La última se refiere a ejercer actividades económicas profesionales que son incompatibles con el cargo de ministro del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Respecto a las atribuciones y deberes del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, estas están señaladas en el artículo 18 del Decreto Ley. Conforme a este, Tribunal de Defensa de la Libre Competencia tendrá las siguientes atribuciones y deberes, que pueden resumirse en las funciones que están. La primera de ellas es la función jurisdiccional. Conforme a esta, corresponde al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia conocer, sea a solicitud de parte o a requerimiento del Fiscal Nacional Económico, todas aquellas situaciones en que pudieran constituir infracciones a la libre competencia. Es necesario señalar acá que el tribunal no ejerce sus funciones de oficio, es decir, por iniciativa propia, sino que siempre a solicitud de parte. La segunda es la función consultiva, en virtud de la cual el tribunal puede a solicitud de parte también o del fiscal nacional los asuntos de carácter no contencioso que puedan eventualmente infringir la libre competencia y pueden fijar normas o condiciones que deben ser cumplidas respecto de estos asuntos. La tercera es la función normativa, en virtud de la cual puede dictar instrucciones de carácter general que deben considerarse por los particulares al momento de ejecutar o celebrar actos en los que pudiera verse atentada la libre competencia. La cuarta función es la función propositiva. Conforme a esta puede proponer al presidente de la República
la modificación o derechamente la derogación de normas que estime contrarias a la libre competencia, así como también puede proponer la dictación de leyes que estime convenientes para promover la libre competencia o para fomentar esta, o también el ejercicio de determinadas actividades económicas que se estén prestando en condiciones no competitivas. La quinta, la revisión especial de operaciones. En este caso, no haré una mayor referencia, pero existen situaciones en que se pretenden fusionar agentes de mercado y deben consultar al fiscal nacional si se pueden o no fusionar, considerando que esta puede ser una conducta atentatoria a la libre competencia. El tribunal puede negarse a esto y esa negación puede ser consultada al sometimiento de la jurisdicción del tribunal. Puede dictar también autos acordados, que como dije anteriormente son normas de carácter administrativo. Y además tendrán todas aquellas otras atribuciones que las leyes les señalen. La Fiscalía Nacional Económica. El segundo organismo establecido por el decreto ley para velar, promover y proteger la libre competencia nacional económica. Se encuentra regulada en el título tercero del decreto ley entre los artículos 33 a 45. Este organismo es un servicio público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, independiente de todo otro organismo o servicio y está sometido a la Presidente de la República a través del Ministerio de Economía. Tiene, al igual que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, su sede en Santiago. El jefe superior de servicio es el Fiscal Nacional Económico y tiene una votación por ley de 50 miembros donde hay directivos, cargos de carrera, profesionales, fiscalizadores, técnicos, entre otros. La Fiscalía Nacional Económica está a cargo de un funcionario denominado Fiscal Nacional Económico, que es nombrado por el presidente de la República mediante el proceso de elección públicos. Es necesario mencionar aquí que antes de una reforma introducida recién en el año 2009, este cargo era de exclusiva confianza del presidente de la República, es decir, el presidente podía designar a su entero arbitrio quién ocuparía el cargo de fiscal nacional económico. Algo muy similar a lo que ocurre hoy en día con el nombramiento y la destitución de los ministros. Este ejercicio dura 4 años, pudiendo renovarse también en una sola oportunidad, al igual que los ministros del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, pero varían ahí los años de nombramiento, sin perjuicio de los requisitos generales para ingresar a la administración pública. Para ocupar este cargo, el de fiscal nacional, se debe acreditar el título de abogado y al menos 10 años de ejercicio profesional. Actualmente este cargo lo ocupa don Ricardo Riesco Eizaguirre, nombrado hasta el año 2022. También existen otros funcionarios de la Fiscalía Nacional Económica. Está el subfiscal, están los directivos, los jefes de secciones, que reparten su trabajo en distintas divisiones. Podemos mencionar la división anticarteles, la división antimonopolios, la división de estudios de mercado, fusiones, litigios. Cada una de estas divisiones realiza su trabajo de forma independiente, pero sujeta a la supervisión del fiscal nacional económico y del subfiscal nacional. Respecto de la cesación de las funciones, esta tiene lugar por alguna de las siguientes causales que podemos ver en la pantalla. La primera es por el término del periodo legal de su designación, por la renuncia voluntaria del fiscal, la que debe ser aceptada por el presidente de la República. También como una consecuencia de una destitución por negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones y finalmente por incapacidad. En estas últimas dos, tratándose de la destitución y de la incapacidad, serán dispuestas por el presidente de la República a través de un decreto previo informe favorable Suprema.
Los fiscales adjuntos. Antes de referirme especialmente a las atribuciones del fiscal nacional económico, es necesario mencionar esta figura de los fiscales adjuntos. Como se dijo, debido a esta notoria centralización de la institución, ya sabemos que tiene su sede en Santiago, la ley faculta al fiscal nacional económico para designar fiscales adjuntos, quienes pueden actuar en cualquier parte del territorio nacional cuando la especialidad o la complejidad o urgencia de una investigación así lo requiera. Estos fiscales adjuntos no tienen las mismas facultades que la ley entrega al fiscal nacional, sino que solo tendrán aquellas facultades que el fiscal nacional expresamente les delegue. En cuanto a las atribuciones y deberes del fiscal nacional económico, se califica esta como atribuciones y deberes porque no solo se trata de una serie de prerrogativas entregadas al fiscal nacional, que ésta pueda discernir si las ejerce o no, sino que también son deberes, son obligaciones del tribunal, perdón, del fiscal. Estas atribuciones están reguladas principalmente en el inciso segundo del artículo 39 del Decreto Ley 211, que también ha visto varias modificaciones desde su entrada en vigencia. Este artículo enumera y desarrolla una larga lista de atribuciones, son más de 24 puntos que menciona este artículo. Atendido el tiempo y las finalidades de esta exposición, solamente nos referiremos de manera somera a algunas de ellas. La primera atribución que vemos en pantalla, dispuesta por la ley, es la que parece más natural a esta institución y es la de instruir las investigaciones que estime procedentes para comprobar las infracciones al decreto ley 211. Para esto debe dar noticia de su inicio al afectado o a los afectados, es decir, a los investigados. En todo caso, puede disponer que no se dé noticia a los afectados, esto es mantener reserva de la investigación, cuando solicite autorización al decreto ley, de autorización al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Sea que la investigación se instruya de oficio, por una denuncia de un particular. Conforme a la letra B, corresponde al fiscal actuar como parte, representando el interés general de la colectividad en el orden económico, tanto ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia como ante los tribunales ordinarios de justicia. Todos los deberes y atribuciones que la calidad de parte otorga a las personas. Ante la Corte Suprema, el fiscal nacional, de por sí o a través de un delegado, puede defender o impugnar los fallos o las sentencias que dicte el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Conforme a la letra C, puede también requerir al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia el ejercicio de sus atribuciones y la adopción de medidas preventivas que estime necesarias cuando éstas tuvieran relación respecto o con ocasión de una investigación en desarrollo. Conforme a la letra F, puede solicitar la colaboración de cualquier funcionario de los organismos y servicios públicos, de las municipalidades o de las empresas estatales o en aquellas en que el Estado tenga participación. En este caso, los requeridos están obligados a prestar esta colaboración, aun cuando los antecedentes requeridos tuvieran carácter de secreto. En virtud de la letra H, puede solicitar a los particulares antecedentes que estimen necesarios con motivo de las investigaciones que practiquen. La oposición a este requerimiento de información, las personas naturales y los representantes de empresas jurídicas
a quienes el fiscal hubiese requerido antecedentes o información cuya entrega pudiera generar perjuicios a sus propios intereses o a intereses de terceros, pueden solicitar al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que se deje sin efecto total o parcialmente este requerimiento. Esto se hace a través de una solicitud que debe ser fundada, se presenta ante la Fiscalía dentro de los primeros 5 días siguientes a la comunicación del requerimiento. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia conoce en única instancia, es decir, lo que él decida, lo que el tribunal decida respecto a la oposición no es susceptible de ningún recurso. Y también es necesario mencionar que mientras no se resuelva esta solicitud, no cumple efecto ese requerimiento. Es decir, el requerido con esta información no está obligado a prestar dicha información. Ahora, ¿qué pasa si se oculta la información requerida o se entrega una información falsa? Esto es una conducta constitutiva de delito. La misma norma dispone que quienes con la intención, es decir, con un ánimo malicioso, dificulten, desvíen o eludan el ejercicio de una investigación o oculten información que les haya sido solicitada por la Fiscalía Nacional Económica, y además también aquellos que proporcionen una información falsa, incurrirán en la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio, que va de 61 días a 3 años de cárcel. Quienes estén obligados a dar respuesta a las solicitudes de información requeridas por el Fiscal Nacional Económico e injustificadamente no respondan o solamente respondan parcialmente, serán sancionados con multa a beneficio fiscal de hasta 2 unidades tributarias anuales por cada día de retraso. Esto es alrededor de 1.200.000 pesos por día de retraso. Conforme a la letra J, puede llamar a declarar o pedir declaración por escrito o por cualquier otro medio que garantice la fidelidad de la declaración a toda persona que pudiera tener conocimiento de hechos, actos o convenciones objetos de investigación. Quienes no comparezcan a declarar injustificadamente pueden ser sancionados con multas y arrestos. Conforme a la letra N, y esto es muy importante, esta facultad se refiere a la prerrogativa que tiene el Fiscal Nacional Económico de adoptar medidas intrusivas de investigación. Estas solamente pueden tener lugar en casos graves y calificados de investigaciones a acreditar conductas de colusión. Se solicitan mediante una petición fundada y aprobada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, y además debe ser autorizada por el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, que corresponde. Es decir, no es una facultad que el fiscal nacional pueda decir simplemente voy a adoptar estas medidas. Necesita pedir una autorización tanto al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia como al ministro de Corte. Estos son públicos y privados, lo que se denomina normalmente el allanamiento, el registro e incautación de objetos y documentos, la intercepción de comunicaciones, y además puede solicitar a las empresas de comunicaciones que le envíen sus registros. Con mayor detenimiento en la exposición de mañana, y como un ejemplo de esta prerrogativa, de estas medidas intrusivas, podemos mencionar aquel que ocurrió a fines del año 2011, cuando la Fiscalía Nacional Económica, auxiliada por el personal de Carabineros y de la Policía de Investigaciones, irrumpieron en las oficinas de Cencosud, de Líder, de Totus y de Unimark, requisando computadores
con objeto de investigar los correos ante una eventual colusión. En virtud de la letra ñ, el fiscal nacional puede celebrar acuerdos extrajudiciales con los agentes económicos que estén siendo investigados a objeto de cautelar la libre competencia de los mercados. Este acuerdo debe ser aprobado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Para esto se fija una audiencia en la que el tribunal puede escuchar los alegatos tanto de la Fiscalía, del fiscal nacional, como del agente económico involucrado, así como también puede escuchar el parecer de quien tenga un interés legítimo en este acuerdo, presumiéndose que por ley tienen este interés legítimo el CERNAC y las asociaciones de consumidores. La función propositiva, conforme a la letra Q del artículo en comento, igual que la facultad que tiene, y mencionada anteriormente, por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, la Fiscalía puede proponer la modificación o la derogación de normas que estime contrarias a la libre competencia, como también puede proponer la dictación de normas para fomentar la libre competencia. No obstante, ahí a diferencia de lo que ocurre con el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, sus proposiciones siempre deben estar fundadas en un estudio previo, en un estudio de mercado o investigaciones de mercado. Respecto a la interposición de querella, y esto es importante, corresponde al fiscal nacional económico la interposición de querella criminal por los delitos de colusión establecidos en el artículo 62 y del señalado en el inciso sexto del artículo 39 bis, que es una forma de acusación calumniosa. Respecto de este punto, resulta necesario destacar que en estas materias, es decir, respecto de la querella, el fiscal nacional económico tiene la facultad exclusiva de ejercer o no la acción penal. Es muy parecido a lo que ocurre con el director del Servicio de Impuestos Internos, que tiene la facultad exclusiva de iniciar la persecución penal. Además, todas las otras facultades que las leyes otorguen al fiscal nacional. Para finalizar, a lo que dispone el artículo 41, esta es una facultad más de la Fiscalía, más que directamente del fiscal nacional. La Fiscalía debe recibir, investigar, según corresponda, las denuncias que se formulen por los particulares respecto de actos que puedan importar infracciones a la libre competencia, directamente infracciones a las normas del Decreto Ley 211, sin perjuicio de remitir a las autoridades o organismos que sean competentes cuando la naturaleza de los hechos objetos de la denuncia así lo requiera. Bueno, he concluido la presentación. Muchas gracias por su atención.